Como bien dicen, no se puede empezar de una casa por el tejado. Y por eso, hoy comenzamos con la cimentación de nuestra obra. Después de haber hecho la excavación, el siguiente paso es poner los cimientos. Nuestros cimientos en este caso, como os dije en el vídeo anterior, son zapatas de hormigón armado. Y es aquí donde os voy a enseñar cómo ha sido este proceso y cómo lo vamos a continuar. Hola amigos, bienvenidos al canal de las obras, porque aquí, como bien sabéis, de lo que hablamos es de obras. Y hoy me encuentro aquí en nuestra cimentación. Esto, que ahora mismo es un charco, en realidad es nuestra cimentación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que llovió al día siguiente, nada más. Me hubiese gustado mostrar mejor, aunque os iré poniendo vídeos por aquí para que veáis cómo ha sido el proceso de colocación del armado, de hormigonado y cómo ha quedado finalmente. Pero ahora mismo, cuando vengo a grabar, me lo encuentro lleno de agua. Intentaré enseñaros más o menos lo que se ve y explicar un poco en qué consiste este capítulo de cimentaciones, que es, pues, es duro, ¿no? Decir el más importante. Bueno, pero es que es uno de los más importantes. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Bien, la cimentación no solo afecta a la propia estructura inferior de la casa, sino que nos puede dar problemas a futuro si no se ejecuta bien, incluso en el tejado. De ahí que vengan luego los asentamientos, que tanto he dicho hablar cuando vemos grietas y nos comentan los técnicos que pueden ser de asentamiento. Por eso la importancia de su correcta ejecución. En este caso, al tratarse de muros, tenemos una zapata corrida, como ya visteis en el vídeo anterior, y unos pilares que van también atados. Es importante que toda la cimentación siempre vaya conectada entre sí, porque si no, es cuando realmente se producen asientos diferenciales. En nuestro caso, al tener una parte de tierra, como ya visteis, va a haber que conectar esa tierra, que por supuesto que es un gran cimiento, pero que trabaja de forma totalmente diferente al hormigón, para que mediante unas conexiones en el muro todo se comporte como una sola estructura que de cara a movimientos trabaje conectada y se mueva a la par, lo que permitirá que no haya grietas en un futuro. La zapata se compone de la armadura. La armadura es una parrilla cuadrada en el caso de pilar y alargada en el caso de, aquí os dejo un poco las parrillas cuando estaban acopiadas, y alargada en el caso del muro. Es una cuadrícula cuyo armado, su diámetro de hierros y su separación está perfectamente calculada y hay que controlar que se ejecute tal y como se está indicando, y que a mayores lleva unas patillas hacia arriba que componen lo que es toda su base estructural. Sobre esta se colocará el arranque de la estructura que venga. Si es un pilar de hormigón, unas esperas de hormigón, como podéis ver en esta otra obra que os muestro por aquí. Si es un muro de hormigón, como es nuestro caso, tendremos las propias esperas del muro. O también en nuestro caso, os enseño como por aquí hemos colocado, porque en esta obra lo que llevamos son pilares de acero, una placa de acero sobre la cual soldaremos el pilar. Esta placa se coloca centrada en el pilar, de unas garrotas, que es lo que le permite el anclaje al hormigón, y sobre esta se va soldando la estructura del pilar. Y una vez tenemos colocado todo el hierro, se procede a hormigonar. Es importante cuidar la separación del hierro para que tenga un buen recubrimiento por los laterales del armado. Y durante el hormigonado, pues como en cualquier hormigonado, es importante ir vibrando para asegurarnos de que el hormigón llega sin burbujas a cualquier zona de la cimentación. Y en nuestro caso, que llevamos muros de hormigón armado, os explico cómo se va a elaborar este elemento, que también es parte de una cimentación. Pues tiene una función de contención de tierras, en este caso, y su instalación consiste de nuevo en una parrilla que podéis ver por aquí. En este caso, el armado es de diámetro del 10 con una separación de 20. Se va colocando haciendo los solapes correspondientes, como podéis ver por aquí. Y en las esquinas es donde se le ponen las patillas que van a atar cada muro para que todo, de nuevo, continuamos con lo de siempre, trabaje unido y de manera uniforme. En nuestro caso llevamos un muro a dos caras, por lo tanto se encofra por los dos lados. Existen muros a una cara, se ejecutan cuando estamos tan cerca de la linde que no podemos excavar por el otro lado para poner otro encofrado, lo cual nos hará ahorrar hormigón y para impermeabilizar, que es la parte más importante.
Entonces esos muros solo se hacen cuando no queda más remedio, pero en nuestro caso, como os comenté, en excavación nos separamos un poco más para poder poner la placa por los dos lados, como también os pongo por aquí. Yo aquí hablando al futuro, pero todo esto sucederá. Y luego por la trasera veremos cómo se realiza esa impermeabilización en otro vídeo donde comentaremos temas de impermeabilizaciones y de drenajes. El muro a dos caras queda muchísimo mejor, la cara interior al estar sujeta a la exterior siempre queda más recta, visualmente queda mucho más estético, pero principalmente se hace para poder trabajar por el otro lado y para poder ahorrar hormigón, porque sabemos que vamos a usar exactamente lo que entra en este ancho de muro y no cuando hacemos una cara que el terreno como ondea, pues nos puede entrar más o menos hormigón según las cavidades. Y con esto os explico un poco lo que nos podemos encontrar en la cimentación de una vivienda unifamiliar. Hay muchísimos tipos de cimentación. Podemos encontrarnos que el firme esté muy hondo y tengamos que utilizar hormigón ciclopio, que no deja de ser un hormigón con unos bolos muy grandes de piedra o incluso de restos de hormigón de una demolición, que nos permite llegar a firme sin hacer tanto gasto en hormigón de limpieza. Porque esta parte no la he explicado. Las zapatas, os voy a dejar aquí un detalle para que veáis, un poco lo que comentábamos antes del hierro. Las zapatas, aparte de su armado y su hormigón, se componen en una base de regularización de hormigón de limpieza. Esta base, la función que tiene es que si nos encontramos irregularidades en el terreno inferior, las asumamos con este hormigón y es un hormigón más económico, lo cual nos permite asegurarnos que el gasto de hormigón estructural sea exactamente el que vamos a necesitar. Y las irregularidades, tanto por excavación o porque el cimiento tenga que asentar más abajo en unas zonas que en otras, lo asumimos con este hormigón más económico. Por ejemplo, en esta obra, como vais a ver, no se ha ejecutado porque es tan poco, o sea, aquí tenemos tan buena base que son unos 10 centímetros simplemente por el propio recubrimiento de la armadura y no es necesario andar echando un tipo de hormigón y otro por dos motivos. Pues porque con una cuba nos sobraría mucho hormigón y sería un día perdido porque no podríamos hasta el día siguiente colocar el armado. Entonces, en estos casos, que son viviendas pequeñas, que el gasto es mínimo, se sustituye por unos calzos, que sí que es importante que sean de hormigón, de adoquín. No se puede colocar un cacho de ladrillo porque con la humedad se iría deshaciendo. Y sobre ellos se hormigona todo con el propio hormigón armado. Pero, como os decía, hay casos en los que es tan exagerada la cota inferior de cimentación que se llega a utilizar un hormigón ciclopio porque incluso en hormigón de limpieza sería un gasto muy grande. Y cuando ya nos encontramos en terrenos muy desagregados es cuando procedemos al micropilotaje o al pilotaje, que ya requiere maquinaria específica y un trabajo muy específico en el cual no voy a entrar. Lo primero porque nunca he visto pilotar, nunca se me ha dado y diré que gracias a Dios porque eso significa que es un terreno muy malo. Pero sí que tenéis, os voy a dejar un vídeo de un compañero de Enrique donde yo vi que él explicaba cómo se hacía un pilotaje y me pareció muy interesante porque muestra in situ, como a mí me gusta enseñar las cosas in situ, realmente el proceso del pilotaje. Entonces no voy a entrar a explicar eso, lo primero porque es muy raro encontrarse en un vivienda unifamiliar, que es a lo que voy yo con esta serie de vídeos, y lo segundo porque él lo explica tan bien que para qué repetirnos. Y básicamente esos serían los tipos normales de cimentación que nos encontramos en España a la hora de construir. Y como os decía, a continuación los muros, que bueno, el muro también tiene una labor estructural, pero bueno, lo quería incluir en este capítulo de cimentación, dado que está, al ser muro de hormigón va unido a la propia cimentación, y lo hemos establecido en el capítulo de cimentaciones, porque bueno, en el capítulo de estructuras tenemos tantas cosas que hablar que si no nos quedaría este vídeo muy corto y el otro muy largo. Pero como os digo, al final todo está unido. Ahora tendremos una impermeabilización por detrás que depende directamente de esta excavación, de este muro, pero que pertenece a otra partida diferente. Así que en lo que la obra sigue, yo sigo haciendo vídeos de cada uno de los capítulos. Ya sabéis que podéis seguir mi contenido en Instagram, en TikTok, donde subo más diariamente información de obra, no tan de obra. En TikTok me estoy yendo un poco por las ramas, pero me surgen temas tan interesantes ligados ya no solo al sector de la construcción, sino muchas veces también a las labores de los técnicos, a la situación de los autónomos, que he expandido un poco el tema de qué hablar. Así que allí no puedo decirlo de aquí de lo que hablamos desde obras porque hablamos de más cosas. Y nada más por hoy, compañeros. Nos vemos en la obra. Adiós.